la relación del periodista con la justicia depende también del lugar que ocupa el periodista en la cadena de la información. No es lo mismo la relación de un periodista acreditado en tribunales que está ejerciendo todo el tiempo de su trabajo dentro de los tribunales, y esto le da cierto trato de cotidianidad, de familiaridad, de relación y en algunos casos de intimidad, y entiendan bien lo que estoy diciendo, aunque en algunos casos de más intimidad habrá también. En Rosario, la Facultad de Derecho, la Facultad de Periodismo y de Música habían sido cerradas por la dictadura. Obviamente para los militares, los músicos y los periodistas eran peligrosos. Luego se degradó a escuela y la única opción que teníamos, no había Universidad de Palermo, no había TEA, no había nada de esto, era venir a la mítica Universidad de La Plata. Por razones estrictamente económicas, personales, yo no pude hacerlo y por eso pasé por la Facultad de Derecho siguiendo el adagio: serás lo que debas hacer y si no serás abogado. Yo agradezco enormemente, sí, estamos llenos de abogados, yo agradezco enormemente el haber pasado primero por la Facultad de Derecho y después haberme formado en comunicación social, porque te da la chance de tener una serie de herramientas que ayudan al mejor ejercicio del periodismo y a entender la estructura. El 90% de la información periodística hoy es jurídica. Y a mí me parece que jueces y periodistas tenemos varias necesidades que en verdad son desafíos en común, pero me parece que ninguno es tan importante como el de la independencia. No hay justicia, ni tampoco periodismo, sin independencia. Ese desafío también es una demanda permanente y persistente de la sociedad hacia nosotros, los periodistas, y también naturalmente hacia los jueces. No podríamos, por tanto, exigir la independencia a la justicia sin antes no sentirnos nosotros, los periodistas, independientes y por tanto libres para poder contar lo que pasa. La independencia, me parece a mí, más que una condición, supone un deber ser, un horizonte y casi una utopía. No es momento aquí para hacer historia, pero magistrados y periodistas sabemos que esa independencia ha sido amenazada en el pasado, es atacada en el presente y no está de ninguna forma garantizada en el futuro en la Argentina. Que en esta situación de tensión todavía hay resabios del Poder Judicial de estar convencidos de que son un poder privilegiado que no debe dar cuenta de sus actos, como dice uno de los principios de la República. Que es tarea de los periodistas perseverar en la pregunta crítica y en la insistencia de acceder a la información que es de interés público y de obligar a los magistrados a que puedan expresarse en las sentencias con el tecnicismo que corresponda y ante los medios con la llaneza y la claridad para que sea entendido por la mayor parte de las personas. El Poder Judicial tiene un montón de reglas que quiere imponer para afuera, pero que poco impone hacia adentro. Esos mismos principios de igualdad y de transparencia cuesta verlos en funcionamiento dentro del Poder Judicial como poder, a pesar de que creo que hay que reconocerle efectivamente a la Corte y a Lorenzetti como titular de esta Corte. Yo me acuerdo que nos reunimos inmediatamente cuando empezó en la presidencia desde FOPEA para charlar los temas de acceso a la información pública, un poco el germen de lo que después iba a ser el Centro de Información Judicial, pensando en que los ciudadanos tengamos acceso a los fallos. Y a mí me parece que Carmen Argibay, como muchos otros jueces, como muchos periodistas, no trabajan de jueces, sino que son jueces. Y muchos periodistas no trabajamos de periodistas, sino que somos periodistas. Hay una diferencia significativa, aunque parezca una verdad maniquea o contaminada por el maniqueísmo. Facilitarle al periodista, al ciudadano, más allá que los periodistas metemos la pata, no sabemos de temas de derecho, etcétera, etcétera, pero tratar de facilitar la comprensión también. Y hay una ONG que está laburando en algo que a mí me pareció especialmente interesante, que es una base de datos de los juzgados federales con las causas y las causas de corrupción, y que podamos entrar en un motor de búsqueda de saber cuántos condenas ha habido por corrupción, quién, bajo qué delitos. Es muy difícil, digamos, no hay una base de datos donde podamos ir a buscar esta información. Y esto, el SIJ, si bien publica, digamos, los fallos de la Corte, falta un montón de trabajo por hacer en materia de transparencia y búsqueda. Ahí sí quiero, con lo que decía del Poder Judicial, el Poder Judicial no publica las declaraciones juradas de bienes de los jueces, algunos sí, otros no, voluntariamente. Está todo el tema de, me parece que hay mucho del Poder Judicial con eso, el tema de que no pagan ganancias, entonces hay todo un cierto como oscurantismo hacia adentro, mientras que pregonan hacia afuera esos otros principios de transparencia. No todos están en lo mismo, insisto, me parece que hay un proceso de cambio ahí,
pero quizás no lo suficientemente todavía incorporado. Por eso hablaba de Carmen, la idea del funcionario de estas iniciativas de la Corte, la idea de que se entienda también el concepto de que ahí hay funcionarios públicos, ¿no? Tratando de facilitar el acceso a los ciudadanos, el acceso a la información pública. ¿Qué juez puede ejercer su magistratura tranquilo si se usan sus mensajes privados para apartarlo de un caso? Y no son casos aislados. En el año 2009, la jueza María Servini de Cubría denunció que la seguían espías de la CIDE, que encontró micrófonos implantados en su despacho. El año 2010, los 3 jueces del Tribunal Oral Federal 3 acusaron a un director de la CIDE de haber montado una campaña en contra de ellos en un diario oficialista y en sitios web manejados por paraperiodistas, que también obviamente su cita de Tato Bores viene muy bien en esto de quiénes son jueces realmente y quiénes son realmente periodistas.